Y el entusiasmo y la emoción más grande no es del niño, es del padre. O los padres que están entusiasmados, emocionados, contentos, que ya lo planearon hace años atrás, que vamos a tener un hijo, vamos a adoptar un hijo. Y ya lo tienen todo, hasta sueñan con el chico o con la niña y preparan todo. Pero el tema es que ese niño, esa niña, los adopte a ellos. Entonces hay todo un proceso que está reglamentado, diríamos es como un protocolo de adopción que va pasando en el tiempo para ver si ese niño o esa niña llegan a ser adoptados en esa familia. El gran tema nuestro como cristianos: ¿yo adopté a Dios como Padre? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a veces nosotros nos comportamos como que Dios no es nuestro Padre. Como que, bueno, Él me salvó. Gracias a Dios por la salvación. Pero ya está, listo. Pero si Dios es mi Padre, se tiene que ver, se tiene que notar, como Nicodemo, que lo notó en Jesús. Y Nicodemo podía ver, sé que Dios está con vos. Lo sabemos, se nota, se ve. ¿Por qué hay creyentes que no se nota que Dios está con ellos? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Quizás nosotros no hemos adoptado a Dios y no hemos cultivado esta relación personal e íntima con Dios. Creo que el gran cambio debe haber adentro de nuestro corazón es nosotros poder decir, bueno, Señor, yo quiero vivir como un hijo, resultado de tu amor por mí. Y poder reflejar a Jesucristo y poder reflejar a Dios en nuestra vida, en nuestra conducta. En Mateo 3:17, después del bautismo del Señor Jesús por Juan el Bautista, dice, y una voz dijo del cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Me gustó la NTV, ¿no? Reina Valera dice, en quien tengo complacencia. NTV dice, en quien me da un gran gozo, ¿no? Este es mi Hijo amado. Yo pasé eso a mi persona y digo, ¿podrá decir eso Dios de mí como hijo de Dios? Él como padre podrá decir, este es mi Hijo amado. Eso es correcto y eso es para todos, porque eso coincide con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces yo puedo decir, gracias Dios, porque me amás. Pero la segunda frase dice, quien me da un gran gozo. ¿Usted ha pensado alguna vez de darle gozo a Dios? ¿O de hacerlo sonreír a Dios? Que nunca pensamos estas cosas, ¿no? Siempre pensamos que de Dios del cielo tiene que venir para mí. Y todo tiene que venir de allá para acá. Dios dame, Dios fortaleceme, Dios sosteneme, Dios ayúdame, auxiliame. Pero Dios está mirándonos a nosotros. Y cuando Dios vio a Jesús, le dijo, me da gran gozo Jesucristo, mi Hijo amado. La primera parte de esta frase que dice Dios, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. ¿Yo puedo decir que soy amado de Dios? ¿Puedo decir que soy amado de Dios? Claro que sí, puedo decirlo, digo. Dios me ama, lo hemos dicho un montón de veces. Ahora la segunda parte. ¿Soy causa de gozo para Dios? ¿Soy causa de alegría para Dios?
¿Hago sonreír a Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿O le doy tristeza a Dios? Dios no cambia la primera parte, ¿eh? Porque dice, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Y un padre ama a sus hijos, aun cuando su hijo o su hija le cause tristeza y le cause dolor. Es su hijo y lo sigue amando. Dios hace lo mismo con nosotros. Ahora, vio que cuando Pedro dice, si invocáis por Padre, no es poca cosa invocar a Dios por Padre. Qué tremendo. Todo esto estaría pensando Pedro seguramente, y mucho más que esto también, ¿no? Dios quiera ver en nosotros que nosotros somos hijos suyos, que estamos honrando el nombre de Él por nuestra conducta, por nuestra forma de vivir, de andar, que lo reflejemos a Él, que vea, que el mundo pueda ver que en esta persona hay algo diferente. Ahora, en este versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo veo que el Padre aquí le da valor a mi vida. No solamente como antes había hablado, el Padre le da una identidad a mi vida. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre me ha dado la posibilidad de ser un hijo de Dios. Ahora, el Padre le da valor a mi vida. Mi vida tiene valor, tu vida tiene valor, la vida de una persona tiene valor. El pecado ha arruinado las vidas de las personas a niveles, pero infrahumanos. Ha destruido personas y sigue destruyendo personas. El pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado daña, el pecado lleva a la muerte, dice la palabra de Dios, da a luz la muerte. Ahora, Dios es el que le da a mi vida valor. Miren lo que dice en este pasaje, verso 17, también aquí. Lo tenemos ahí. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice, conducíos en temor. Y todo esto está relacionado con lo anterior, que dice, sed santos porque yo soy santo. Dios nos pone a nosotros en una posición delante de Él y nos ve de una manera diferente. Es interesante pensar cómo ve Dios a las personas, ¿no? ¿Cómo ve Dios a las personas? ¿Las ve bien? ¿Las ve mal? ¿Dios las ve enojado? ¿Dios las ve? ¿De qué manera? La Biblia dice que el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al arrepentimiento y sean salvos. La Biblia dice que Dios ama a las personas, pero Dios ve a las personas en su situación caída, ve a las personas en su situación lejos de Dios, o ve a las personas como hijos suyos. Son dos visiones que tiene Dios de las personas. O lo ve a uno como perdido, como que está extraviado, como que no tiene esperanza, como que está sujeto a la ley del pecado, o lo ve como una persona que ha experimentado la salvación y por su gracia está delante de Dios en una posición diferente. ¿Y cuál es esa posición? Santificado, diferente, santo, dice la palabra de Dios. Dios levanta a las personas. Dios rescata a las personas. Él es el que redime, es el que entra en el mercado o el que entró en el mercado en una forma figurada, pagó el precio y la persona queda libre. Él es Dios y Él hace que las personas estemos de una manera distinta, vistas delante de Dios. Él nos hizo sentar con Cristo
en la presencia de Dios. Entonces Dios nos ve de una manera diferente, Él nos levanta, Él nos transforma. El Padre es el que le da valor a nuestra vida. En 1 Pedro 1:15 dice allí: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Ahí está el llamado: sean santos en todo lo que hagan. Toda la vida tiene que marcar una diferencia. Santidad quiere decir diferente, distinto, separado. En el verso 17 dice esto, ¿no? Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. De aquí voy a rescatar algunas frases interesantes. Dice, en primer lugar, vivan con temor reverente. Vivan con temor reverente. Esto es conducirse con temor. La palabra temor puede ser interpretada como miedo paralizante, pero en las Escrituras se utiliza de distintas maneras. Se utiliza como miedo, como temor, pero también se utiliza como respeto, como consideración, como tener en cuenta con una actitud favorable hacia Dios, en una actitud de respeto. Dice en Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Una persona temerosa de Dios desecha el mal. Entonces, usted observe esto: ¿por qué las personas se portan mal? ¿Por qué las personas se comportan tan mal? Y uno dice, ¿dónde está Dios? Y hay gente que le echa la culpa a Dios por la maldad que hay en el mundo y la maldad que hay en las personas. Dice, esta persona no puede ser que viva de esta manera. ¿Y dónde está Dios? La respuesta está acá. ¿Entiende lo que lee? Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Si la persona no aborrece el mal, es porque no tiene temor de Dios. Si la persona está sumida en la maldad, en la corrupción, en el pecado, es porque no tiene temor de Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Es conocimiento de Dios, es relación de Dios, es relación con Dios, es ser un hijo de Dios, es tener respeto por Dios, es tener en cuenta a Dios. Pero si una persona no tiene nada de esto, el resultado va a ser justamente el mal, el pecado y sumido en el pecado. Aquí lo tenemos entonces. Una persona que está sumida en el pecado, lejos de Dios, no tiene temor de Dios. Por eso tenemos que predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas y enseñar la verdad de Dios, enseñar la verdad de Dios a los niños, enseñar la verdad de Dios a los jóvenes, a los grandes, a la familia, a los padres, a todos necesitamos enseñar las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque Dios endereza lo torcido, Dios perdona el pecado, Dios sana las heridas producidas por el pecado, Dios levanta a la persona, Dios restaura, Dios cambia, Dios le da valor a la vida y Dios le da dignidad a la vida. Es interesante ver todo lo que Dios hace. Por eso dice, vivan con temor reverente, la palabra de Dios acá. Si invocáis por Padre, ¿no? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y en el Salmo 147:11 dice, el Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. El Señor se deleita, ¿no? En los que le temen. Aquellas personas que tienen temor de Dios, aquellas personas que invocan el nombre de Dios. Cuando nosotros, aquí podemos decir como que tiene un precio el ser temeroso de Dios. A veces es mejor perder que ganar, ¿no? A veces es mejor perder que ganar. Muchas veces. ¿Por qué? Por el temor de Dios. Pero el mundo en que vivimos dice ganar, 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 ganar. Y Dios dice,
para un momento, para un momento. Muchas veces es mejor perder. ¿Por qué? Porque Dios va a ganar. Porque en nombre de Dios es puesto delante la santidad de Dios, la perfección de Dios, el nombre del Señor es puesto delante. Cuando Pedro escribe a los creyentes, le dice todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Y utiliza esta palabra otra vez en capítulo 2, versículo 11. Está allí, ¿no? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, yo les ruego como extranjeros y a peregrinos. Pero dice acá, mientras sean peregrinos. ¿Qué quiere decir peregrino? Cuando miraba la palabra peregrino en el original, que fue escrito en el griego, un peregrino es una persona que está de paso. Y la definición de la palabra también dice, es un extranjero que reside temporalmente en un lugar, y mire este detalle, donde sus derechos están limitados. ¿Verdad? Un peregrino es alguien que está de paso, reside temporalmente, pero sus derechos están limitados. Es así, cuando usted va a otro país, bueno, Pedro utiliza la palabra extranjero. La palabra extranjero también es un poco más fuerte en algunos sentidos. Porque la persona extranjera se define como la persona sin derecho a la ciudadanía. O sea, yo no tengo ningún derecho político en el país, fuera de mi país. No puedo tener una propiedad, no puedo elegir autoridades, no puedo ser elegido. Muchísimos derechos no los tengo. Estoy limitado en los derechos. Tenemos derechos, obviamente que tenemos derechos como individuos. Tengo derecho a la vida, tengo derecho a la salud, tengo derecho a la alimentación. Esos derechos son universales, esos van a estar en cualquier país donde uno va. Pero Pedro está diciéndole a los creyentes, a nosotros nos está diciendo, yo ruego como extranjeros y a peregrinos. Otra vez, ¿cómo me considero yo a mí mismo? ¿Me estoy considerando yo como un extranjero? ¿Recuerdan cuando... Perdón. El apóstol Pablo en la carta a los filipenses les habla de la ciudadanía. Vuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Pero ¿cómo me considero yo? A veces creo que nosotros nos consideramos como ciudadanos del mundo. Y algunos lo dicen con grandes elogios, con grandes pompas. Yo soy ciudadano del mundo. Yo soy ciudadano de esta tierra. Nadie dice soy peregrino. Y queremos decir muchas cosas de esa manera. Pero como cristianos, nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos como peregrinos, como extranjeros, como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos sí responsables de este mundo. No le voy a decir que usted va a dejar su ciudadanía ahora y vamos a dejar nuestro DNI y no votamos más y qué sé yo, y vamos a entregar las escrituras. No, disparate no. Seguimos siendo ciudadanos de este país que Dios nos ha permitido nacer y que queremos y que amamos y respetamos. Y cumplimos con la ley y pagamos los impuestos también. Somos ciudadanos. Pero ¿cómo me considero yo? Ciudadano de este mundo quiere decir que sigo las leyes del mundo que me rodea, sigo los principios de este mundo que me rodea, sigo los valores de este mundo que me rodea
¿O me considero un peregrino? Estoy de paso. Estoy de paso. Y en verdad estoy de paso, porque nuestra morada está en los cielos y de allí esperamos al Señor Jesús. Entonces, nuestra forma de ver, nuestra visión de la vida cambia. Estamos tan atados a este mundo, tan atados al consumismo, tan atados a las cosas que son de este mundo, que vamos con este pensamiento ganar, ganar, ganar y ganar. Y yo, y placer, 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 y jugar, 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 y tener, tener, tener. Y todo eso son conceptos de este mundo, de esta tierra. Y Pedro dice acá, todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo. En otras palabras, no hay licencia para dejar de ser cristiano. No hay licencia para dejar de ser cristiano. Somos llamados, como decía un hermano el otro día, a ejercer todo el tiempo nuestra fe en Cristo. Todo el tiempo somos llamados a ejercer nuestra fe y vivir nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y quiero terminar con este pensamiento de Pedro aquí. Si Dios es mi Padre, voy a vivir de tal manera que esta relación filial con Él se vea en mi vida. Y cada vez que nosotros ponemos a Dios primero, como lo estamos señalando para todo este año, vamos a seguir hablando porque hay muchísimo para hablar y cada vez estoy encontrando más material y más cosas para poder enfocarnos y enfocar nuestro pensamiento, y tanto bien nos hace esto, tanto bien. Cuando Dios es primero, suceden tres cosas. Cuando yo pongo primero a Dios en mi vida, suceden tres cosas. Puede ser que más también sucedan, pero yo veo en esto un resumen de las cosas que suceden. En primer lugar, Dios es honrado. Cuando ponemos primero a Dios en nuestra vida, Dios es honrado. ¿Usted recuerda lo que dice el pasaje bíblico del Antiguo Testamento? En Primera de Samuel, Dios honra a los que le honran a Él. Cuando usted pone a Dios en primer lugar en su vida, y a veces pierde, y muchas veces va a perder, a los ojos suyos y a los ojos de los demás, usted pierde, pero sepa que con Dios va a ganar. Y cuando usted pone a Dios primero, Dios es honrado. En segundo lugar, lo que va a ocurrir cuando usted ponga a Dios primero es que usted va a ejercitar su fe. Usted va a necesitar ejercitar su fe, confiar en el Señor, creerle a Dios, dar un paso de fe, confiar, creer, descansar. Es que así es la fe. Le creo a Dios, me juego por Dios. Pero Señor, estoy perdiendo mucho. Esto es una pérdida muy grande. Y Dios te va a decir, jugate. Jugate. Por honor a mí, jugate. Dios es honrado. En segundo lugar, vas a ejercitar tu fe. Y la tercera cosa que ocurre cuando ponemos a Dios en primer lugar, y eso tenemos muchas evidencias en las Escrituras, ya se las vamos a mostrar, y de estas tres causas, estas tres razones o resultados hay en las Escrituras, usted lo puede ir buscando. En tercer lugar, el tercer resultado de poner a Dios primero es que usted es bendecido. Usted es bendecido. Miren la Biblia los casos cuando hubieron situaciones conflictivas y las personas decidieron poner a Dios en primer lugar. Y se jugaron todo por el todo. Incluso en la Biblia tenemos personas que se jugaron la vida. Y Dios los bendijo.
Cuando ponemos a Dios en el primer lugar, Dios es honrado, tu fe se manifiesta, se expresa, se fortalece y en tercer lugar, somos bendecidos o sos bendecido. ¿Se da cuenta por qué Pedro le escribía a los creyentes que estaban por allí, por todos lados, que él no tenía un retorno, el feedback, como se dice, ¿no? Lo que vuelve? No tenía. Entonces él estaba hablando a gente que no sabía cuándo iba a volver algo de vuelta. Y él dice, si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor nos ayude a nosotros y nos transforme y nos cambie y nos ayude a pensar diferente, a pensar distinto. Aquella vez que nos encontramos con Jesucristo pensamos distinto. Si yo hubiera seguido pensando como estaba pensando, hoy no sería un hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios necesito pensar diferente. ¿Cómo pensar diferente? Y pensar diferente en dos direcciones. Primero, cómo me veo y cómo veo a Dios. Primero tengo que ver a Dios como es. Él es el Salvador, Él es el que murió en la cruz. Pero me tengo que ver a mí también como pecador, indigno, perdido, que no tengo salida ni escapatoria. Y cuando le pido al Señor, a Dios, que Él es el que murió, entre en mi corazón y perdone mis pecados, Él me hace un hijo de Dios. Y me da vida, me ayuda a cambiar el pensamiento, le da valor a la vida, le da dignidad a la vida, la hace diferente la vida y me permite ponerlo a Dios en el primer lugar. La persona que no conoce a Dios nunca lo va a poder poner en el primer lugar, nunca. Lo va a intentar, se va a convertir en un religioso, pero no lo va a poder poner en el primer lugar. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, gracias por lo que tenés para enseñarnos cada vez que la abrimos las Escrituras. Señor, ayúdanos a conocerte más cada día, a buscarte más, Señor. Gracias porque tenés tanto para enseñarnos y nos damos cuenta que tenemos tanto para cambiar nosotros, Señor. En verdad, ¿cuánto tenemos que cambiar, Señor? Señor, honramos tu nombre. Y te ruego, Dios, por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Te ruego por las personas que están aquí. Señor, por aquella persona que aún no ha tomado una decisión contigo, bendícela, Señor. Y que pueda entender, comprender que tú eres la única esperanza que tiene, porque eres el único Salvador. Gracias, Dios, porque nos ayudas a cambiar y a ser diferentes. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.